Visite Danza, un lugar donde la danza y la gastronomía se unen para mostrarle lo más fascinante del Perú. Déjese sorprender por una noche llena de experiencias sensoriales únicas en el país. Adquiera ya sus entradas a través de Join Us. Danza, danzas y sabores del Perú. Muy bien, ahora sí vamos con lo anunciado. Después de varias postergaciones, esta semana ya empezó a funcionar finalmente el nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Esta es una suerte de ensayo, ¿no? Una marcha blanca. De hecho, ayer aterrizó el primer avión de Aerolíneas Argentinas que trajo pasajeros de Buenos Aires. Lo que se ha venido cuestionando, que es grave, es la única vía de acceso es por la avenida Morales Duárez, ¿no? Y eso va a ser un embotellamiento infernal. Eso va a ser un problema más grande del que ustedes imaginan. Pero de lo que no se ha dicho nada es de este nuevo impuesto llamado TUA, ¿no? Los más viejos lo recordamos. Antes de embarcarse había un trámite más. Tenías que ir a hacer tu cola y que en tu boarding pass te pongan un sticker con el impuesto. Esto se incorporó a los pasajes precisamente para evitar ese fastidio. Ahora nos quieren clavar otro más, de $7 por cada pasajero vuelo nacional y $12 por vuelos internacionales, además de la incomodidad de ir a hacer la cola antes de salir a viajar. Todo esto y más en el siguiente reportaje de Thais Casalino. Yo vengo con mi esposa, que tiene 3 hijos, 4 hijos, tiene que pagar doblemente por persona, ida y vuelta. Y eso de ninguna forma podemos permitir. Yo creo que es una medida muy abusiva. Esto es un peaje, ¿no? Sin ninguna... ¿Contra qué? Porque el peaje se paga contra una vía más rápida, contra una mejor carretera. ¿Contra qué? Si el aeropuerto ya está. Tomando en cuenta esto, pues hay una situación de emergencia en la cual se recomendó a la presidencia, y la presidencia tomó la decisión de emitir la resolución que tú me comentaste al inicio. Alerta Aeropuerto. En tiempo récord y sin que muchos se enteren, Ocitran aprobó una nueva tarifa unificada de uso aeroportuario TUA para pasajeros internacionales y nacionales, una suerte de peaje transitorio al mismo estilo que los peajes de la corrupción brasilera de Susana Villarán. Esta es la adenda, ¿sabes? Han firmado en 2013. Aquí está, esto lo han introducido. Sin el contrato original nunca estuvo. Entonces, ¿cómo pretenden por una adenda? Y dicen que hoy los funcionarios, en este caso, a nombre del Estado peruano, están haciendo en perjuicio de miles de usuarios. Preste atención porque ahora por transferencia LAP y su nuevo aeropuerto le cobrará por uso de las instalaciones $11 por vuelo internacional y $7.07 por vuelos domésticos a través del nuevo TUA. Una suerte de peaje por subirte a un avión que en letras chiquititas nadie había leído en una nueva adenda introducida entre gallos y medianoche en el contrato con la empresa concesionaria de Jorge Chávez. En principio es una cuestión que no ha sido transparente, ¿no? Yo creo que las cosas públicas tienen que ser sumamente transparentes, porque si no, y más aún cuando tocan el bolsillo del consumidor, del pasajero, esto se presta a muchas suspicacias. La tarifa aeroportuaria está definida en dólares americanos y se cobra por pasajero, por embarcar, según el tipo de aeropuerto, como vemos en este cuadro. Ahora, adicionalmente, se cobrarán $7.07 americanos más por pasajeros en tránsito o transferencia. Esto es directamente en perjuicio de todos los pasajeros provincianos. Viene de Cusco a Trujillo, ¿no? Viceversa, ¿no? Cuando viene de Cusco paga el tema de TUA. Jorge Chávez igual, entonces se duplica. Imaginemos un peruano que viaje desde Tacna a Iquitos. Tendría que pagar solo en impuesto aeroportuario 22 soles a la hora de salir de Tacna y luego en Lima 26 soles más para llegar a Iquitos. Eso ida y vuelta. Una familia de 4 integrantes que quiera pasar unas vacaciones cualquiera tendría que pagar solo en impuestos 384 soles en viajes de ida y vuelta. La pregunta es, ¿a dónde va todo ese dinero?
No puede ser posible, pues, que van a cobrar $7. ¿Cuál fue el sustento técnico de Ocitran? Consultado el ministro de Transportes en aquel momento, Raúl Pérez Reyes, dijo que era imposible eliminar el TUA a pasajeros en tránsito debido a compromisos contractuales previamente asumidos. La pregunta es, ¿cómo se firmó un contrato que permitía estos cobros tan excesivos que ningún aeropuerto del mundo tiene? Esta es la adenda número 6, firmada el 8 de marzo de 2013 por el entonces viceministro Alejandro Chancha. En la página 13 de esa adenda se puede leer la modificación del impuesto TUA a los pasajeros en transferencia. La tarifa sería aplicada con la inauguración del nuevo aeropuerto y sería definida por Ocitran, que depende directamente de la PCM. Pero aquí lo extraño de la tarifa impuesta: fue aprobada en un consejo directivo en marzo de este año sin quórum, porque solo había 2 directivos y por emergencia. Así lo describe puntualmente Ocitran en la resolución de la presidencia número 0041-2025, publicada en El Peruano y firmada por Verónica Zambrano Copelo, su inamovible y poco eficiente jefa. ¿Qué emergencia hubo que tuvo que ser aprobada tan rápido? ¿Y actualmente cuántos directivos hay? 2 solamente. 2 solamente. ¿Desde cuándo van 2? Desde octubre del año 23, ¿no? El Ocitran no cuenta con quórum. Gravísimo, ¿no? Y claro, es una situación complicada. Efectivamente, en el portal de Ocitran solo están publicadas las resoluciones de 2 miembros del Consejo Directivo, que debía tener 5, siendo Verónica Zambrano Copelo presidenta del Consejo desde el 2017. La pregunta es, ¿a quién le conviene que el Consejo Directivo de la institución encargada de supervisar esté incompleto? Para eso nosotros hemos enviado estos 2 oficios. Queríamos saber cuánto se iba a cobrar. Entonces ellos habían fijado la tarifa, ¿no? Claro, efectivamente es un ente regulador, pero finalmente la pregunta que me hago es ¿cuál fue el criterio técnico que ni siquiera había en el Consejo Directivo quórum? El congresista Wilson Soto, representante de la región Huancavelica, está investigando el tema desde enero de este año y ha enviado numerosos oficios a Ocitran. Ante la eminente publicación en el diario El Peruano del cobro del TUA, ha presentado el proyecto de ley 10911, que permite que los ciudadanos peruanos sean exentos de este cobro abusivo, que afecta directamente a los pasajeros que en provincia desean planificar viajes o vacaciones en familia. Lo que estoy pretendiendo es que ha prohibido el cobro de la TUA a los pasajeros peruanos en tránsito. La nueva tarifa unificada de uso aeroportuario transitoria que denuncia el congresista es abusiva en todo sentido. Se repartiría en un 46% para el Estado y un 54% aproximadamente para la empresa concesionaria. Por todo lo alto, el nuevo ministro acuñista César Sandoval supervisó el jueves el inicio de la llamada Marcha Blanca, con miras a la inauguración en junio de un nuevo aeropuerto con capacidad para 30 millones de usuarios. ¿Cree que hay más allá de gato encerrado? Ayer ingresé al señor Contralor General de la República, estoy seguro, espero que haga un buen trabajo, que se pida toda la información necesaria, ¿no? Que estarían recaudando por este monto cerca de $45 millones anual. Así es, casi 45 millones solo en cobro de TUA. Constituye un importante monto a revisar, sobre todo porque se había prometido un aeropuerto en beneficio de la comodidad y los viajes de todos los peruanos, pero nadie advirtió que en la letra chiquitita del contrato de concesión venía un pago extra para el usuario de $11 y $7, una millonada al año que sale del bolsillo de los viajeros nacionales o extranjeros. Bueno, eso es una viveza y al parecer es un acto administrativo nulo si no había quórum, ¿no? Para eso le vamos a robar esa pregunta al doctor César Nakazaki, que ha venido para hablar del caso de Edwin Oviedo, pero quisiera hacerle esa consulta. Si no hay quórum, doctor Nakazaki, y se decide solo 2 personas de 5, y para algo que va a afectar, ¿no?, de esta manera económicamente, estamos hablando de un montón de dinero, ¿no? Como bien dices, Augusto,
Primero, gracias por la oportunidad. No, encantado de tenerte. Ocitran se expresa a través de actos administrativos. El acto administrativo tiene una forma legal, un requisito del quórum. Si no se cumple es nulo y por tanto no debería tener efectos. Los actos nulos no deben surtir efectos. Entonces debería cuestionarse por los órganos. ¿Cuál es la ruta? ¿Quién debe reclamar? ¿El ciudadano? Bueno, podría hacerse, pero en realidad debería ser los órganos correspondientes. No conozco el organigrama de Ocitran, pero evidentemente... Está escrito a la PCM. Podría ser desde el mismo ministerio. Bueno, vamos a ver qué pasa. Antes de entrar al caso de Edwin Oviedo, que es realmente alucinante lo que han hecho con él, quería primero su postura respecto de lo que se ha anunciado ya desde Brasil, la suspensión de toda de la colaboración internacional. Sí. Bueno, es la cuarta vez. Si algo podemos criticarle, o entre varias cosas que se pueden criticar al equipo Lavajato, es su pésimo manejo de lo que es el derecho internacional, que tendría que manejar cuando su caso lo va a construir importando prueba desde Brasil. Cada vez que Brasil entregaba prueba al Perú, firmaba un acuerdo que decía: la prueba que entrego no la voy a utilizar en ningún caso contra Odebrecht y sus ejecutivos y voy a archivarles todas las investigaciones y procesos. Ese acuerdo de limitación de uso de pruebas ha sido violado flagrantemente por la Fiscalía y principalmente por la Procuraduría. Por eso es que Brasil, en todas las instituciones del sistema brasileño ya dijeron: Perú no cumple y se suspende hasta que pueda cumplir. Si es ya, que cumple. Y entonces, ¿eso qué significa? Que le están haciendo un favor a Odebrecht, ¿no? Indirectamente. Bueno, al hacerlo mal, lo que se quedan todos libres de polvo y paja. Pero afectan los casos acá, por eso es una grave irresponsabilidad, ¿no? Porque ¿qué va a suceder? Muchos de los casos que se han construido en el Perú sobre el tema de la prueba brasileña se van a ir viniendo abajo. Entonces, si por hacerle un favor a Odebrecht voy a destruir todos los casos que he armado acá, flaco favor, ¿no? Bueno, vamos ahora sí a lo que nos concierne esta noche, el famoso caso de los guachiturros de Tumán, ¿no? Promovido por quien en ese momento pensábamos era un hombre recto, el fiscal Carrasco Millones, que luego lo vimos embarrado por el gobierno de Pedro Castillo, entrando a la casa de Zarratea, metido en una serie de cosas muy cuestionadas y que hasta ahora no sabemos el fondo realmente de su participación en este gobierno hipercorrupto de Pedro Castillo. Pero en ese momento lo comprenden a Edwin Oviedo en un caso gravísimo. O sea, él lo acusan de haber contratado sicarios para matar gente. En efecto, el fiscal Carrasco Millones era un fabricante de colaboraciones eficaces fraudulentas, inventaba colaboraciones eficaces, inventaba testigos de casos tan graves como homicidio, pero cuando tenía que demostrarse si esas colaboraciones tenían corroboración, tenían prueba, se demostró que todo era falso. En la Corte de la Libertad, donde se tuvo que llevar este caso, en 2 instancias han señalado que la investigación llevada por Carrasco fue altamente irregular y han ordenado que sea investigado. Pero el tema es que no solo ha destruido a la familia Oviedo, sino principalmente a Tumán. Era una empresa, cuando había administración judicial formal, que generaba 50 millones de dólares al año y 3.000 trabajadores. Hoy no genera un sol y no hay pero ni una maceta sembrada. Eso es lo que ha generado Carrasco. ¿En qué sentido el apresamiento y la persecución, que ahora sabemos fue injusta en contra de Edwin Oviedo, afectó el negocio? Por una razón. Lamentablemente, Chiclayo, mi tierra tan querida, llora porque hay sangre en el campo. Hay malos empresarios, delincuentes empresarios, entre comillas, que utilizan amparos truchos, fiscales fraudulentos y crean casos penales para perseguir a las empresas formales. Eso lo sufre Pomalca, lo sufre Cayaltí y Tumán. Lo sufrimos nosotros también. Y Tumán, cuando empezó a generar administraciones judiciales que iban desarrollando, iban haciendo que avance Tumán. Entonces, todas las empresas formales allá están paralizadas o por amparos truchos
o por este grupito. Increíble, ¿no? Este grupito de pseudos empresarios que hasta gente ha matado. Un compañero del colegio mío, Fernando Arbulú Roca, fue asesinado. Pero ¿y cómo justamente podemos en este tema. recuperar el control de las azucareras porque están en manos de delincuentes? Medidas muy concretas. Así como no debe haber ningún minero informal que maneje dinamita, etcétera, no puede haber empresas agroindustriales manejadas por administraciones truchas. Sin ningún tipo de control, sin permiso sanitario, nada. La Fiscalía de Crimen Organizado, la Fiscalía de la Nación debería darse una vueltita por la Fiscalía de Crimen Organizado de Chiclayo, a ver si ha agarrado por lo menos a alguien que venda salchipapas. No agarra a nadie. Increíble. Ahora hablemos de su cliente, porque yo he tenido la oportunidad de conocerlo cuando estaba a cargo de la Federación Peruana y clasificamos al Mundial. Hicimos profesionalizó la Federación. Una entrevista muy agradable con él en Cuarto Poder, que recuerdo me regaló una casaca que hasta ahora tengo de la selección. Un buen tipo chiclayano, y me imagino que él ahora no es el mismo. 500 días en el establecimiento penitenciario de Chiclayo. Además, acusado de contratar sicarios y matar gente. No se le hacía justicia en Lambayeque, solo la pandemia logró que salga en libertad y la Corte Suprema, en 5 procesos, porque Carrasco no fue suficiente que cree uno, creó 5 procesos, la Corte Suprema en los 5 procesos dijo: no hay garantías en la Corte de Lambayeque por el comportamiento del fiscal Carrasco, y tuvo que llevarse al caso a la Corte de la Libertad. Ahí se hizo justicia. Y en el caso, como bien señalas, de contratar sicarios para matar, en 2 instancias, 6 jueces han dicho no solo que Oviedo y todos los acusados eran inocentes, sino, como insisto, que la Fiscalía tuvo a cargo de Carrasco una actuación fraudulenta y que debe ser investigado por eso. Yo sé, por eso, cuando recién salió la noticia de que se había cometido un error grosero, un abuso absoluto en contra de Edwin Oviedo, muchas personas en común, ¿no? Amigos en común con él, me decían que estaba destrozado. Pixi era uno de los infiernos. Era un tema muy complejo, por eso es que logra salir en plena pandemia. Si no es por la pandemia, él no sale de la cárcel, porque lamentablemente... ¿Pero cómo está él ahora? Bueno, se ha recuperado, ya el tiempo ha pasado, el estar con su familia, el estar trabajando en Pomalca. Entonces, un buen amigo del Papa, dicho sea de paso, trabajó mucho, claro. Trabajó mucho conjuntamente con el Papa. Entonces, ese tipo de alimento espiritual, de trabajar nuevamente, lo ha ido recuperando, por cierto. Pero, digamos, esto es algo que nosotros venimos denunciando aquí, César, en casos de FICOP, etcétera, que arman muñecos. O sea, el Ministerio Público te construye una historia. Hay un abuso. Te pone un organigrama que sale tempranito, te agarran en calzoncillo, te toman la foto, cómo te están llevando detenido, y ya te destrozaron la vida. Los casos de Lambayeque, un colega tuyo, periodista, ha trabajado un libro donde ha hecho una investigación, donde no solo en el caso Huachiturros, hay varios casos donde se ha recurrido en la Fiscalía de Crimen Organizada liderada por Carrasco para desarrollar unas colaboraciones eficaces fraudulentas que terminan no solo dañando personas, sino destruyendo poblaciones enteras como la de Tumán. Ya, pero si esto... Son 3.000 personas que han perdido trabajo en Tumán. Pero esto es tan burdo que cuando llega al juzgado, ¿por qué no hay un control adecuado? Para eso está la separación, porque tiene que haber un contrapeso. Carrasco no solo dominaba la fiscalía, sino, tú bien has dicho, él tenía una imagen, había ciertos medios de comunicación, incluso en Lima, que lo recibían. El señor llegó de exfiscal a ser exministro. El sheriff, ¿no? El todo lo demás. Implacable, entonces, había jueces que se sometían a sus designios en Lambayeque. Que la Corte Suprema en 5 casos diga: no se puede garantizar el debido proceso en la Corte de Lambayeque y tiene que pasar a la Corte de la Libertad, es porque evidentemente había graves irregularidades, y una, la que tú dices, la falta de control de acusación. Las acusaciones de Carrasco pasaban como se le daba la gana a Carrasco. Y todos los 5 casos absuelto en todos los casos. Absolutoria. En todos. Así es. Dios mío, pero esto ya recién en la Sala Penal Nacional. En la Corte de la Libertad. Ahí se recuperó. Los casos salieron de la Corte de Lambayeque y pasaron a la Corte de la Libertad. En la Libertad es donde logramos justicia. Ok. Esto lo hace usted, me imagino, César,
reflexionar sobre la justicia en el Perú, ¿no? Un penalista con la experiencia que tienes. La colaboración eficaz, que en teoría debió ser un buen método de investigación, ha sido pervertido completamente. Por suerte el Congreso se ha dado una buena ley y trata de corregir todos estos temas. Y bueno, hay cortes que no se dejan manipular por fiscales como la Corte de la Libertad. Carrasco hizo lo que quiso en Lambayeque, pero en La Libertad no hizo nada. Hasta los mismos fiscales de La Libertad criticaban el trabajo de Carrasco porque era pura fufuya, guachiturros. Pero cuando veían el expediente no había ninguna prueba. Pero ya lo destrozaron a Edwin Oviedo. Y a Tumán. Y por guachiturros. Pero eso es gravísimo. Pues César, ¿qué sanción no se le puede hacer algún tipo de proceso? Bueno, más allá que está procesado ahora, lamentablemente en el Perú no hay cultura, porque sí hay ley, para indemnizar por los errores que comete la Administración de Justicia. Pero ustedes no pueden denunciarlo por falsa denuncia, por algo así. Estamos esperando que culmine definitivamente los casos. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Todo está en la Corte de la Libertad. Ya. Entonces, una vez que se culmine todos los casos... ¿Pero qué falta? Falta que se termine de archivar una causa. De los 5 falta que se termine de archivar una. Ya con el archivo completo vamos a emprender acciones, sin duda alguna. Así es. Sí, vamos a pedir acciones indemnizatorias porque 6 jueces, repito, en 2 instancias distintas han marcado que hubo graves arbitrariedades. ¿Y va a volver a aparecer Edwin Oviedo a poder hacer sus descargos, a rehabilitar su imagen? Porque lo dejaron, o sea, como un mafioso, ¿no? Él actualmente ahorita, su primer trabajo es Pomalca. Y por eso es que viene desarrollando y es la única empresa agroindustrial allá que, por ejemplo, le paga utilidades a sus trabajadores. Entonces viene fuerte trabajando en ese tema de Pomalca y una vez que se acabe todo el tema legal, sin duda alguna hará todas las acciones que correspondan. Muy bien. Bueno, César, te agradezco mucho por haber estado con nosotros esta noche. Y la verdad que preocupa, ¿no? De sobremanera cómo se está manejando la justicia en nuestro país. Está politizada, está orientada a hacer daño, está construyendo casos que luego mediatizan a través de medios amigos, que ponen organigramas y supuestas responsabilidades que sirven solamente para causar un impacto, ¿no? En la opinión pública. Correcto. Y luego, después cuando uno revisa, jurídicamente son inviables, son abusivas, son medidas que no tienen pies ni cabeza, pero ya el daño está hecho, pues. Lambayeque, su principal actividad es la agricultura, la agroindustria. Y la agroindustria en Lambayeque tiene su mayor peligro en un binomio de fiscales corruptos y empresarios corruptos, que no terminan ni siendo ni fiscales ni terminan siendo empresarios. Qué increíble realmente este caso. Y bueno, ojalá algún día podamos hablar con Edwin Oviedo. Envíale mis saludos. ¿Cómo no? Le haré presente. Ya, un tipo muy simpático, lo recuerdo. Y me parece una enorme injusticia lo que ha pasado con él. Y esto no debería quedar sin ningún tipo de resarcimiento, ni reconocimiento, ni sanción a quienes se han abusado, ¿no? La Corte de la Libertad ha ordenado la investigación a la Fiscalía por estas graves irregularidades. Ese es el punto de partida. Muy bien. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido César Nakazaki, abogado de Edwin Oviedo Pichotito, quien ha estado 500 días en el establecimiento penitenciario de Chiclayo, en el distrito de Pixi. Si no conocen el penal de Pixi, bueno, es uno de los más duros del país. Y ha estado siendo perseguido, ¿no?, penalmente por 10 años y ahora resulta que no pasaba nada. ¿Qué cosa le dices a un ciudadano cuando le has arruinado la vida así? ¿Cómo queda ante la opinión pública, ante su familia, ante los otros empresarios con el que he trabajado, que te acusen de ser un sicario, de matar gente? Es gravísimo lo que está pasando en nuestro sistema de justicia, en el Ministerio Público. Urge una reforma, señores, porque algún día les puede pasar esto a ustedes. Tenemos que, los ciudadanos, exigir que hayan garantías en el sistema de justicia y en el Ministerio Público que no hay en este momento. Gracias por habernos acompañado. Quédese en compañía de Milagros Leiva Entrevista.